Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 25 y vamos a hablar sobre la disciplina en la iglesia. No solamente es una doctrina muy importante, una enseñanza muy importante, sino que también es una enseñanza seria. La disciplina en la iglesia. Ahora vamos a usar como versículo clave Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, y hermanas también, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vaya, estas son palabras muy fuertes. Apártense de ellos. ¿Y por qué razón la Biblia nos diría esto? Sin disciplina, la familia natural no puede llevar a los hijos a la madurez. Y he visto que este es uno de los mayores problemas en las familias porque no tienen la disciplina adecuada. Y por esta razón, sea que los padres estén poniendo un mal ejemplo o que estén maltratando a los niños, y es por esta razón, por falta de disciplina, los niños no pueden alcanzar la madurez apropiada, crecen con toda clase de problemas. Y esto es cierto no solamente en la familia natural, sino que también es cierto en la iglesia, que es la familia de Dios, una familia espiritual. No puedes llevar a los creyentes, a los cristianos, a la madurez sin disciplina adecuada. Y estamos hablando de la disciplina en la iglesia. ¿Qué significa esta palabra disciplina? Y es la primera pregunta que les hago. ¿Qué significa? ¿Significa enseñanza, aprendizaje o discipular? Y básicamente, comunicarles la manera correcta en que deben vivir. Significa entrenamiento que corrige, que moldea o perfecciona las facultades mentales o morales del estudiante. Y esta es la razón o el significado de la palabra disciplina. Significa castigo, porque a veces debe existir algún tipo de corrección, o castigo para infligir dolor o algún tipo de penalidad por lo que se ha hecho mal. Significa una norma o un sistema de normas que gobierna la conducta o una actividad. Es imposible tener un buen orden sin que exista una buena disciplina. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué es necesaria la disciplina? Buena pregunta, todos tenemos que enfrentarla. Primer punto, A. La disciplina básicamente se ha diseñado para hacer posible el orden y la felicidad. Sin disciplina, tendríamos anarquía. Es decir, todos hacemos lo que nos plazca, pero nadie trabaja en conjunto ni en armonía. Nunca vamos a tener armonía si primero no tenemos disciplina. Punto B. Porque la disciplina introduce el principio de la sumisión. Oh, sí. Esto crea bastantes problemas para algunas personas. Alguien ha dicho, básicamente de esto se trata la cruz. La cruz es donde mi voluntad se cruza con la suya. Y yo he aprendido a someterme y decir sí a Dios. Punto C. El egoísmo y la voluntad propia traen destrucción y condenación. Y este versículo lo ilustra bien. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Y este pasaje habla sobre Lucifer, el diablo. Y él, que era un arcángel de Dios, es expulsado del cielo porque él se rebeló. Y la rebelión produce destrucción y condenación. Entonces, estas son las razones por las que necesitamos recibir disciplina adecuada en nuestra vida. Ahora, existen dos aspectos principales en cuanto a la disciplina. Vamos a mencionarlos. Dos aspectos. El primero es disciplina para restauración. Esa siempre debe ser nuestra meta como líderes. Siempre. Disciplina para la restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Es un excelente versículo para esto. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Y esta debería ser la meta de la disciplina. Disciplina para la restauración. Hay un par de versículos más, y están en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, y Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Y hablan de este proceso de la disciplina. Pero siempre debe ser el propósito, el resultado, la restauración.
punto B, disciplina para condenación. Esta nunca debe ser nuestra meta como líderes espirituales. En 1 Corintios capítulo 11 versículos 29 al 32 se nos advierte, hablando sobre la mesa del Señor y aquellos que deshonran la mesa del Señor, aquellos que no escucharon la disciplina adecuada y a causa de que no reconocieron el cuerpo de Cristo, fueron cortados, y ese no fue el propósito o el plan de la disciplina. Siempre debe existir con el propósito de la restauración. Sin embargo, dado que estamos tratando con personas, a veces hay gente que continúa viviendo en su rebelión y no podrás restaurarlos mientras insistan en seguir el mal camino. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las áreas de la mala conducta que requieren disciplina bíblica? No voy a darte todas ellas, por supuesto, pero sí voy a darte las principales que veo en la Escritura. Y esta es la primera: avaricia. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Codiciar es ser envidioso, ser avaro, donde el dinero toma el control, o los bienes materiales controlan tu vida. Y otra que es muy similar es la idolatría. La idolatría es tener un afecto desordenado por una persona o una cosa. Cuando comienzas a adorar lo que sea en lugar de a Dios, eso es idolatría. Eso está mal y debe ser corregido. Y aquí hay otra, es la maledicencia. Cuando encuentras a alguien que se comporta de una manera violenta, explosiva, airada, eso no es el fruto del Espíritu. No es una vida cristiana correcta. Utilizan lenguaje abusivo, se vuelven insolentes ante aquellos que tienen autoridad. Debes disciplinar y corregir eso. Otra es la embriaguez. Y hablamos de una persona que consuetudinariamente está bebiendo. Eso está mal. Y de acuerdo con la Escritura, eso debe ser corregido. Otra conducta es la extorsión. Extorsión significa obtener algo de alguna persona a través de la opresión o el abuso de autoridad. No tienes el derecho de hacerlo y debes ser disciplinado por esto. Y otra es la fornicación, y este es un término bastante amplio, hablando de la inmoralidad sexual, relaciones sexuales ilícitas. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 habla de un problema en la iglesia. Y tenían a un hombre que estaba viviendo en una relación inmoral, y él les dice, tienen que disciplinar esto, necesitan corregir este problema. Otra conducta es la conducta desordenada. Y es un término muy amplio que puede incluir muchas cosas, pero yo creo que en nuestro mundo actual, una de las cosas que vemos más seguido es el uso de drogas. El uso y abuso de drogas en la sociedad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. La conducta desordenada debe ser corregida. Y luego está la herejía. Y la herejía, por supuesto, es enseñar cosas que son falsas. Y no solo estamos hablando de diferencias de opinión. Hablamos de estas doctrinas tan importantes y torales de la iglesia que Cristo nos ha dado. Por ejemplo, si una persona reniega de la deidad, del nacimiento divino de Jesucristo, no hay manera en que ellos puedan ser salvos si es que Cristo no es divino, si Él no es Dios entre nosotros. Entonces la herejía debe ser corregida. No puedes permitir que esto continúe en la iglesia. Y unos buenos pasajes para esto están en 2 de Timoteo capítulo 2, 17 y 18, y también en Tito capítulo 3, versículos 9 y 11. Es la responsabilidad de los líderes espirituales corregir la herejía en la iglesia. Ahora, otra pregunta que quiero responder es, ¿cuál es el procedimiento escritural para la disciplina? Creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos es el ejemplo de Cristo mismo. Jesús habla sobre la disciplina en la iglesia y dice en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, hazle ver lo que hizo mal, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano». Y el siguiente versículo dice, «Mas, si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. De nuevo, 2 o 3 testigos. Y en el siguiente versículo Jesús dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y aquí habla sobre el liderazgo en la iglesia. Y sigue diciendo, y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, alguien que no conoce a Cristo. No quiere decir que seas malo con ellos, sino que estás intentando traerlos a Cristo. Eso es lo que haces. Ahora, estos son los puntos que Jesús aborda. A. Ve con tu hermano solo. Primero ve si es posible arreglar este problema solo entre él y tú. Esa es la actitud correcta. No quieres esparcir este problema. No intentas demostrar que estás bien. No. Solamente intentas lidiar con algo que tú sabes que va a terminar afectando tu relación con tu hermano. Entonces vas y hablas con él en privado. Y en muchas ocasiones eres capaz de resolver este problema aquí. Pero la corrección no es lo mismo que rechazo. Esta es la actitud correcta que debes tomar. Corrección. Debes comprender que forma una parte vital de la aceptación. Estás rechazando el error, lo que se ha hecho mal, pero estás aceptando a tu hermano. Y es imposible que puedas restaurar a alguien sin antes haberlos aceptado. Si lo que haces es rechazarlos, no hay forma en que puedas encontrar restauración. Y es aquí que la mayoría de los problemas deben ser resueltos a este nivel, en una relación interpersonal. Mas si alguien se rehúsa a escuchar, punto B, toma a 1 o a 2 para que vayan contigo. Y notemos, llévate a alguien con quien haya mutuo respeto y admiración, alguien que sea tu amigo y que tú sabes que te quiera. Pero no te lleves a alguien que sabes que va a estar de tu lado, solo para intentar ganar la discusión. No, eso nunca va a funcionar. Llévate contigo a 1 o 2 personas. Y aquí veo que se limita la información que está siendo esparcida acerca del problema. El principio bajo el que yo opero es simplemente, si alguien no forma parte de la solución, no lo hagas parte del problema. No lo estés divulgando. Llévate a 1 o 2 para ver si puedes resolver esto. Y ahora si escuchan no solamente a ti, sino ahora que tienes personas que pueden juzgar entre él y tú, y a veces ellos podrán ver cosas en tu propia vida que ni tú puedes ver. Entonces serás capaz de resolver el problema. Y si el problema llega hasta el 3er nivel, muy rara vez se resolverá, porque ahora, por lo general, están fuera de control y se vuelve muy difícil. Y este es el punto C. Ve con el liderazgo de la iglesia. Y quiero enfatizar la palabra liderazgo porque... Y no estamos hablando de ir y contarle a todas las personas que conocemos acerca de esta cosa terrible que esta persona hizo. No, vas con los líderes de la iglesia para ver si ellos pueden ayudar a resolver este problema. Y si ellos no son capaces, entonces se vuelve su responsabilidad el anunciar cualquier forma de excomunicación. Es decir, si la persona se rehúsa a recibir corrección, si tiene que tomar lugar algún proceso disciplinario, el liderazgo de la iglesia es el que tiene que tomar esa decisión, no tú. Una de las cosas que debes comprender, cuando tomas un problema y lo presentas a alguien más, algo ocurre en ese momento. La autoridad en ese problema ha cambiado. Tú ya no eres más el líder, porque acabas de renunciar a tu posición y les has dado autoridad, y al haberlo hecho tú dices, yo me someto a cualquier decisión que tú tomes, y si estoy mal, estoy dispuesto a ser corregido. Si ellos están mal, entonces voy a trabajar junto contigo para resolverlo. Pero al instante en que lo presentas ante 2 o 3 más, 1 o 2, que significa que ya tenemos 3 o 4 personas en este problema, o si lo presentas ante el liderazgo de la iglesia, tú ya no tienes el derecho de tomar la decisión, porque al hacerlo estás diciendo yo me voy a someter a la decisión que se llegue a tomar. Y aquí hay otra pregunta que quiero responder respecto de
la disciplina en la iglesia? ¿Cuál es el significado de la palabra disciplina? Y es obvio que la disciplina es una parte de la vida neotestamentaria, de la vida de la iglesia. El discipulado es imposible sin la disciplina. Ambas tienen la misma raíz etimológica y es imposible ser un discípulo de Cristo y no someterse a la disciplina. Entonces la disciplina en la iglesia abarca desde la exhortación hasta la excomunicación. Exhortación, esta palabra quiere decir edificar, animar, corregir. Y excomunicación es llegar al punto en que se rompe todo. Y decimos, ya no eres miembro de este compañerismo porque te rehusas a recibir la corrección que se te está aplicando. ¿Y qué enseña la Escritura sobre esto? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia al disciplinar a la gente? ¿Qué es lo que esta responsabilidad implica para la iglesia? En primer lugar, que yo soy el guardián de mi hermano. Es mi responsabilidad el cuidar a mi hermano, el velar por él. Recuerdo que muchas veces cuando yo era niño, yo era el hijo mayor, y cuántas veces escuché a mis padres decir, cuida a tu hermanito o a tu hermanita, y me estaban entrenando para ser un líder y yo ni me daba cuenta. Eso es lo que debemos comprender como líderes espirituales, que es nuestra responsabilidad ayudar a nuestro hermano. Y eso es lo que hacemos. Punto B es que esto demuestra que ninguno de nosotros vive para sí mismo. Es decir, formamos parte de una comunidad de creyentes. No solo somos Jesús y yo con nuestro propio rollo. Y no. Formo parte del cuerpo de Cristo. Punto C. Llanamente dice que Dios es santo y que el pecado no es insignificante. Para ti será algo muy pequeño, pero esto lleva a otras cosas. El pecado no es insignificante. Y la iglesia primitiva nos pone el ejemplo. La iglesia primitiva tenía pureza y con ella poder. Muchas iglesias hoy no tienen esto, solo tienen cantidad e influencia. O como algún hermano dijo una vez, tenemos 1 kilómetro de ancho, pero 1 centímetro de profundidad. Y esta es una descripción de muchas vidas vacías que veo que muchos cristianos viven. Eso no es bíblico, ni es el plan de Dios para nosotros. Punto D. Nos enseña que el pecado es contagioso. Es decir, si lo que tú estás haciendo y las cosas de las que hablamos con anterioridad, codicia, lujuria, idolatría, estas cosas que necesitan corrección, herejía, y la razón por la que esto es tan serio no es solo tu vida, porque el pecado es contagioso y va a esparcirse con otros. Y por esta razón tiene que ser disciplinado, tiene que ser corregido. Y la disciplina no está para dividir entre lo bueno y lo malo, no, sino para poner al pecado en cuarentena. Y esta es una de las prácticas médicas que se aplican para tratar enfermedades infecciosas. Lo que hacen es aislar a esta persona, ponerla en cuarentena, ponerla en aislamiento, para que esa enfermedad no se propague por todos lados. Y es lo mismo con el pecado. Y es por esto que debe tratarse con mucha seriedad. Debemos lidiar con este problema, debemos corregir este problema, porque si no, se propagará por el resto de la iglesia. Y esto me lleva al punto E, que es manifestar el hecho de que la vida cristiana es una vida corporativa. Muchos cristianos hacen lo siguiente: como debemos tener una relación personal con Cristo Jesús, y alguien lo ha dicho bien, Dios no tiene nietos. O nacemos de Dios, o no conocemos a Dios. Y gracias a nuestra relación personal con Dios, mucha gente piensa que eso es todo lo que necesito. No. También está la familia de Dios, la iglesia. Y todos nosotros necesitamos formar parte de ella. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, Pablo menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo y todo miembro tiene importancia. Son importantes y debemos comprenderlo.
no ejercemos un monopolio sobre Dios ni tenemos una gran revelación que nadie más tiene. Me encantan estas palabras que un hombre muy sabio me dijo una vez. Si estás enseñando o predicando algo que nadie ha escuchado antes, probablemente es herejía. Y eso es cierto, formamos parte de la vida corporativa del cuerpo de Cristo. Verás, el individualismo es el pecado de la división. Y una de las cosas que Dios detesta es a aquellos que causan división entre los hermanos. Esta enseñanza es muy importante. Y yo sé que nadie disfruta esto, porque no es algo en lo que nos gocemos. No, para nada. La disciplina siempre es algo muy difícil de afrontar, pero es tan importante, porque si no lo enfrentamos apropiadamente, llegará a destruir la vida que se encuentra en el cuerpo de Cristo. Y he vivido lo suficiente como para ver esto repetirse muchas veces, y siempre es algo muy trágico ver a una iglesia morir, a una congregación morir. Y lo que he descubierto es que las iglesias no solo mueren, sino que alguien las mata con malas decisiones, malos comportamientos. Y debido a que no existe disciplina apropiada en la iglesia, debido a que no hay corrección, destruye a todo el cuerpo. Y aquí hay otra cosa que esto nos demuestra. Demuestra que la membresía espiritual existía en la iglesia del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 18, versículo 17. Ahí Jesús se refiere a la iglesia y habla sobre lidiar con los problemas entre tú y tu hermano. Y si no escuchan, díselo a los líderes de la iglesia. Demuestra que hubo membresía en este cuerpo local. Y hoy tenemos lo que se llama miembros en general. Es decir, quieren formar parte de la iglesia universal. Sí, soy cristiano. Oh, sí, soy parte de la iglesia. ¿Y a qué iglesia vas? No, yo no voy a ninguna, porque yo soy cristiano y no tienes que ir a la iglesia para ser cristiano. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta declaración tan tonta? Lo cierto es que aquellos que son miembros de la iglesia en general no pueden dar cumplimiento a esta práctica escritural. Y yo les hago la pregunta, ¿quién es tu pastor? ¿A quién estás sometido? Y si no pueden darme respuesta, están engañándose a ellos mismos, pensando que son creyentes, pensando que están siguiendo a Cristo, cuando en realidad están rechazando al cuerpo de Cristo. Es imposible hacerlo. La membresía es como una relación con la mano, que es parte del cuerpo, porque sin la mano, de repente estoy manco, me encuentro incompleto. Y yo no puedo hacer muchas de las cosas que podría hacer si tuviera mis manos, mis dedos. Son herramientas tan útiles en mi cuerpo, porque son miembros del cuerpo. Y lo que he descubierto es que podrías cortarte la mano, pero el cuerpo seguiría viviendo, incompleto, pero seguiría vivo. La mano morirá. Y lo mismo es cierto para los que rechazan el liderazgo de la iglesia y la membresía. Se rehúsan a someterse y al final su vida espiritual se desvanece y terminan muertos. El siguiente punto que quisiera abordar es que demuestra la soberanía de la iglesia local. Ahora, quisiera enfatizar este punto en gran manera. La iglesia local es como la Suprema Corte de Justicia. A lo que me refiero es que si no puede resolverse aquí, en la iglesia local, probablemente nunca se resolverá en ningún otro lado. La iglesia, hablando del liderazgo de la iglesia, lidiando con estos problemas, si tienes un problema, ve con tu hermano, tú solo. Si no puedes arreglarlo, lleva a uno o dos más contigo, muy limitado. Inténtalo ahí. Y si no puedes arreglarlo ahí, llévalo al liderazgo de la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia tomará esa decisión. Se convierten en una especie de Suprema Corte al tomar la decisión. La iglesia local tiene su cabeza, por supuesto, en el cielo, en Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia local. Y quisiera concluir hablando sobre a quién deberíamos someternos. Hay diferentes áreas de la vida, por ejemplo, el hogar. El hogar. Y la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, versos 18 al 20, «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor». Luego dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas».
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Y esto es encabezar, liderazgo, sumisión en la iglesia, en el hogar. En la iglesia encontramos Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas a Dios. Entonces, en la iglesia tenemos líderes espirituales, pastores. En el gobierno, 1 de Pedro 2, verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, las diferentes áreas de nuestras vidas muestran a quién debemos someternos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, el profeta Samuel dice que los pecados de rebelión y de obstinación son iguales a los pecados de adivinación e idolatría. Y la pregunta es, ¿por qué son similares? ¿Por qué son similares? La respuesta es que ambos rechazan la autoridad. Y al rechazar la autoridad sobre tu vida, te deja en las garras del diablo. Hay muchas personas que nunca practicarían la hechicería directamente, sin embargo son rebeldes en su naturaleza. El mismo espíritu de rechazar la autoridad en sus vidas. Sumisión a la autoridad apropiada nos protege de los poderes equivocados. Siempre existen fuerzas demoníacas que quieren engañarnos, que intentan alejarnos y hacernos cometer cosas que no deberíamos estar haciendo. Y una de las mejores formas de protegerte es estando bajo la autoridad espiritual adecuada, tener liderazgo piadoso en tu vida. Y cuando lo haces, te protegerá de estas fuerzas demoníacas. Que Dios te bendiga mientras continúas con tu viaje cristiano y que aprendas a someterte a la disciplina de la iglesia reconociendo que trae la bendición de Dios sobre tu vida.